noches, hermanos, que el Señor les bendiga esta noche. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Génesis capítulo 34. Perdón, hermanos, es Génesis capítulo 32. Génesis 32. Vamos a leer del verso 22 al verso 32, dice así la palabra del Señor. Génesis 32 del verso 22 en adelante, dice así: Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: Déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y entonces Jacob le preguntó y dijo: Declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hay algo, hermanos, que realmente a todas las personas, a todos los hombres, a todos los seres humanos, nos cuesta comprender. Y es tomar la ruta correcta, el camino correcto para encontrar la bendición de Dios. Siempre en el hombre hay un corazón engañoso. Por eso decía el Señor: engañoso y perverso es el corazón más que cualquier cosa, decía. ¿Quién lo podrá comprender? Y eso es cierto, hermanos. O sea, el hombre siempre trata de trazarse un camino para buscar sus propias bendiciones. Y aparentemente siempre trata de hacerle un jueguito extraño a Dios. Pues hay un sentimiento religioso en cada ser humano, hay un sentimiento de querer buscar a Dios, un sentimiento de necesidad espiritual, pero le cuesta coger el camino correcto, el camino directo, el único camino que hay, el único camino que ha trazado Dios para que de veras lo que haga sea genuino y auténtico y sin lugar a ninguna duda. Entonces, por estar engañado el hombre, por tener ese espíritu engañoso, siempre trata de agarrar un camino y trata de buscarse bendiciones a su manera. A veces se oyen expresiones de algunas personas, de algunos hermanos que dicen: es que Dios me está bendiciendo. Y ellos asumen que Dios los está bendiciendo. Pues todos podemos caer en ese error, que tal vez porque les va bien en los negocios, o porque les salió bien algo por acá, o por otra cosa por allá. Entonces tratan de aproximar las bendiciones de Dios, tratan de jalarlas y hacerle creer a los demás de que sí, Dios los está bendiciendo. Pero detrás, o sea, hay un trasfondo donde realmente aquel hombre no ve la bendición de Dios, porque no experimenta una paz absoluta.
Es decir, trata de aproximar sus bendiciones. Hay mucha gente que se engaña. Dentro de la religión, mucha gente aduce, dice: yo ya recibí el bautismo del Espíritu Santo, yo ya soy salvo, ya tengo a Cristo en mi corazón, yo tengo la bendición de Dios, tengo el respaldo de Dios. Y tal vez en algunas cosas las trata de jalar y trata de aproximar las cosas y hacerle creer a los demás de que es la bendición de Dios la que tiene. Pero detrás de eso hay tretas en el hombre. Usted mismo se puede prefabricar sus propias bendiciones y andarle contando a medio mundo: es que Dios cómo me bendice a mí, es que Dios cómo me quiere a mí, Dios cómo me prospera. Pero en el fondo hay algo vacío, hay algo inconsistente. Y lo que pasa en el hombre es de que está mal orientado. Hay una mala orientación. Entonces realmente le está dando las espaldas a Dios, está haciendo las cosas no a la manera de Dios, sino que a su propia manera, y según él está haciendo bien las cosas. Pero la verdad es que le está dando las espaldas a Dios y se jala una de sus bendiciones por ahí. Pero en el fondo él sabe de que, ya hablando honestamente, realmente no tiene toda la bendición de Dios. Miren, hermanos, no es lo mismo ver el sol así de frente que darle las espaldas al sol. Cuando uno le da las espaldas al sol, o sea, si uno quiere ver un amanecer en su vida, hermanos, tiene que tirar su vista hacia el oriente, hacia donde sale el sol, y esperar que nazca el sol ahí, y cuando el sol le alumbre, pues todo lo que está al frente de él va a ser resplandeciente, va a haber luz al frente de él. Pero si una persona que pretende ver la bendición, pretende ver la luz, digamos, dándole las espaldas al sol, lo que va a ver es la proyección de su sombra, nada más. Porque el sol le va a estar pegando en las espaldas y va a ver la proyección de su sombra, y siempre van a haber sombras delante de él. Entonces una persona que pretenda buscar la bendición de Dios, volteándole las espaldas a Dios, algo va a haber por ahí, pero siempre va a estar la sombra de su propia persona ahí delante de él. No sé si me captan la idea, pero así es. Muchos pretenden ver el amanecer, la bendición en su vida, pero le están dando las espaldas a Dios. O sea, no están haciendo las cosas como Dios quiere. Pues un ejemplo bien interesante es el de Jacob. Les voy a decir qué sucedió con Jacob. Tal vez no voy a leer algunas cosas, sino que me imagino que ustedes ya habrán leído la vida de Jacob. Pero es desde el vientre, fíjense que es interesante, ya traía una bendición. Porque la Biblia dice, bueno, a Jacob amé, dice, y a Esaú aborrecí. No habían nacido ninguno de los dos, dice, ni habían hecho bien ni mal. Sin embargo, Dios dijo: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. O sea, este Jacob ya traía una bendición. Cuando Rebeca concibió, dice que Isaac le oró a Dios porque esa mujer era estéril, y Dios le oyó y lo bendijo, y aquella mujer pues resultó esperando, y dice que en su vientre había una lucha, dice, y ella sintió una gran angustia y un gran tormento, y se fue a orar y le fue a decir: Señor, si así es ese asunto, mejor quítame la vida, le dice, porque ya no soporto la aflicción que tengo dentro. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí dentro de mí? Entonces vino Dios y le habló y le dijo: mira, 2 naciones hay dentro de ti que luchan, le dice, y ahí hay una nación que será bendita y la otra no, le dice, la otra será desechada, la otra le va a servir a la que yo he escogido para bendición. Ahí hay 2 criaturas, uno viene con bendición y el otro no, le dice. Por eso es de que hay esa lucha, le dice. Entonces ella entendió pues lo que estaba sucediendo. Pues dice que el día que nacieron estas criaturas, nació el primero, el que no traía la bendición. Este era Esaú. Y detrás dice que venía el otro, el que traía la bendición. Pero es interesante lo que dice. Dice que venía con la mano prendida en el carcañal del otro, dice, y lo venía agarrando, dice. O sea que este niño traía algo especial, digamos, una forma especial de ser, porque dice que trababa la mano en el carcañal del otro, dice, y por eso cuando lo vieron le pusieron un nombre bien extraño, le pusieron suplantador. Jacob, eso es lo que significa Jacob, suplantador.
O sea, ya traía algo especial, y cuando vieron aquella actitud de ese niño de venir prendido del carcañal del otro, pues, me imagino que les asombró a los padres y le pusieron así, Jacob, que significa suplantador. Y todo eso tiene un trasfondo espiritual, pues este niño, aunque dice que el padre de ellos se inclinó por Esaú, el mayor, sin embargo la madre se inclinó por el menor, porque ella ya sabía la profecía del Señor, de que el menor era el que traía la bendición, y se inclinó por él, y dice que ese era un varón quieto y el otro era un cazador, dice. Pero aunque era quieto, tenía sus cosas también especiales. Pues el otro le gustaba ir de cacería, le gustaba andar así en el monte, y Jacob era un varón quieto que apacentaba ovejas. Pero era quieto, pero tenía sus cositas por ahí también. Dice que un día llegó su hermano y llegó con una gran hambre, no había cazado nada, y el otro dice que estaba guisando algo por ahí, y cuando llegó le dijo, mira, dame de comer, le dice. Está bien, le dijo, te voy a dar de comer, pero hagamos un negocito por aquí, le dijo. Hagamos un negocito, le dice. ¿Y qué negocio quieres? Mira, dame tu primogenitura, le dice, y yo con mucho gusto te voy a dar de comer. Ay, el otro, estás loco tú, le dice, oye, ¿para qué quiero la primogenitura? Tú dame de comer. Momento, le dijo, júrame, le dijo. Júramelo primero, le dice, y entonces te voy a dar de comer. Y el otro dice que menospreció, no valorizó lo que estaba haciendo. Está bien, le dijo, te voy a jurar, ¿y para qué más servir la primogenitura a mí? Le dice. Y vino aquel y le dio, pero miren el negocito que hace. Aunque este ya trae la bendición, porque ya Dios había dicho que este era el que traía bendición, este quiso adelantarse, quiso hacer un negocio, una treta. Y vino y le arrebató la primogenitura. Entonces empezó a hacer negocios así menos extraños, a pesar de que él tenía la bendición. Fíjense que usted puede ser una persona que ya nació con la bendición, porque dice que desde antes de la fundación del mundo Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces el que trae bendición sencillamente la trae, y no tiene que andar haciendo tretas para garantizarle a los demás de que tiene bendición. La trae por naturaleza, porque es un hijo de Dios. Pero muchas veces puede existir engaño en el corazón del hombre y tratar de jalar esa bendición a su manera. Pues aún dentro del pueblo de Dios pueden haber personas que traten de jalar y decir, si es que yo tengo bendición, es que yo tengo este don, es que yo tengo esto, es que a mí Dios me ha dado esto, y están jalando, pero están haciendo jactancia. Ellos se quieren prefabricar algo que por naturaleza ya lo traen. Usted, hermano, como hijo de Dios, no tiene que andarle demostrando a nadie de que es un hijo de Dios. Si usted es un hijo de Dios, Dios es el que va a dar testimonio de usted. Ya, o sea, lo que hablaba el hermano Héctor hoy en la mañana, perder la dignidad. Imagínense que un hijo del presidente de la república o un hijo de un rey importante de este mundo ande ahí en los periódicos diciendo eso, no, yo soy hijo legítimo del rey, yo soy hijo legítimo del presidente. Bueno, si todos saben que es hijo del presidente o del rey, pero él quiere convencer a los demás de que es hijo del rey, cuando todos saben que nació en una cuna real, digamos, pero él quiere demostrar de que es un rey, cuando él por linaje, por naturaleza, pues por herencia es un rey. Sería ridículo que alguien lo hiciera así. Pues cuando alguien es hijo de Dios y trae bendición, no le tiene que andar demostrando, no va a pretender demostrarle a ninguna persona en este mundo de que tiene eso, que tiene el otro. Sencillamente lo trae. Lo trae porque Dios se lo ha dado, y si Dios se lo ha dado, pues es algo auténtico, algo original. Pero muchas veces se opaca, se le da la espalda a Dios, y entonces lo que se ve es la sombra de nuestra carne, hermanos. No se ve la bendición de Dios claramente, sino que la sombra de nuestra carne es la que se proyecta, porque a veces queremos nosotros como que quisiéramos demostrarle a la gente que somos hijos de Dios. No lo tiene que demostrar, es el Espíritu Santo el que va a dar testimonio de usted. Si en usted mora el Espíritu Santo, usted ni siquiera se lo va a tener que contar a nadie. La gente le va a percibir en su semblante, en su espíritu, en sus obras, de que usted es un hijo de Dios. La gente religiosa sí le gusta eso, le gusta decir, es que somos hijos de Dios, somos hijos del Rey, somos aquí, tenemos la bendición, tenemos el Espíritu, y les gusta jactarse de muchas cosas.
Cuando un hijo de Dios, como veíamos hoy, ni aun Jesucristo, hermano, Él decía, gusano soy, y no hombre. Y por eso es de que Dios era el que daba testimonio de Él. Él decía, si yo doy testimonio de mí mismo, de nada sirve ese testimonio, no es verdadero, dice, pero hay otro que es el que da testimonio de mí, dice. Y dice, no miente, es Dios el que da testimonio de mi vida. Usted se puede precipitar y pretender demostrarle a la gente que es algo, o de que tiene esto, o de que tiene el otro. No. Sencillamente, si usted tiene un don de Dios, eso es irrevocable, es indiscutible. Si usted tiene un don de Dios, no va a tener que hacer esfuerzos en la carne para tratar de demostrarlo a los demás. Usted lo tiene y lo tiene, Dios se lo ha dado y nadie se lo va a quitar, pues. Pero usted sí lo puede empañarse, a usted se le mete la idea de quererle demostrar a los demás de que tiene algo. Entonces viene este Jacob y empieza a hacer ciertas tretas por ahí, y bueno, ya a su cuenta ya lleva una, se ganó la primogenitura, él se la arrebató a su hermano. Luego, influenciado por su madre, un día Isaac dijo, bueno, yo ya me voy a morir, soy un hombre ciego, y ya los años me han entrado. Entonces llama a su hijo, al cual él amaba, a Esaú, le dijo, mira hijo, le dice, yo ya tal vez ya me voy a morir, no sé cuándo me muera, entonces no quiero que me sorprenda la muerte y te quiero bendecirle. Y dice que la madre de Jacob estaba oyendo y se le metió un sentimiento ahí de que no era Esaú el que debía de tener la bendición, y viene y empieza a aconsejar a Jacob para hacer una treta, un engaño. Y viene aquel Esaú y se va al monte a cazar, y viene la madre de Jacob y prepara ahí un guiso y le pone ahí un pelaje de una piel en los brazos y un olor a montaña, a gente de monte, para engañar a Isaac, como era ciego, y lo empuja al engaño, y el otro se presta también al engaño. Y viene Jacob y se mete a ese jueguito. Isaac era ciego y le dijo, padre, pues aquí vengo, ya vine de la cacería y aquí te traigo el guiso. Le dice, pero ¿y quién eres tú? Le dice, ¿eres tú mi hijo Esaú? Le dice, sí padre, le dice, yo soy Esaú, le dice. Le miente. Bueno, pero la voz no es como de mi hijo Esaú, pero acércate, le dice. Y viene y le toca los brazos y ve que es velludo y le siente el olor. Aunque no hablas como Esaú, pero tu aroma y tu piel velluda me dice que sí eres Esaú. Entonces ven y comió, dice, y luego lo bendijo. Y que si al rato aparece el otro, aparece Esaú, y le dice, padre, le dice, aquí ya vengo, ya cacé para ti, te traigo un guiso. Y acababa de escaparse Jacob. Y entonces viene y le dice, entonces ¿quién es el que estuvo aquí? Le dice, si tú eres Esaú, ¿quién fue el que vino a engañarme? Padre, yo no he venido. Y le empieza a reclamar ahí. Bueno, le dice, pero si yo ya bendije a alguien aquí, y bendito será, le dice. Pero padre, le dice, ha de haber sido ese mi hermano que ya me vino a suplantar otra vez. Esta es la segunda vez que me lo hace, le dice. Entonces dame una bendición, aunque sea una por ahí pequeña que te quede. Y le empieza a rogar y empieza a llorar y a lamentar a aquel. Mira, pues ya no tengo más bendiciones. Y por ahí le tira una subbendición algo jalada a Esaú. Pero se le mete la ira a este Esaú, y este Esaú se le mete un odio contra su hermano y decide tomar venganza matándolo. Solamente voy a esperar que muera mi padre, dice, y voy a matar a mi hermano. Por el engaño que hizo y cómo usurpó la primogenitura y cómo se aprovechó, y se le metió la ira y juró matarlo. Cuando la madre de Jacob oyó eso, le dijo, mira hijo, ándate porque tu hermano te va a matar. Y lo manda allá con su hermano, y viene ese Jacob y se va, según él, pues le había comprado la primogenitura a su hermano y le había quitado la bendición de su padre, y según él tenía la bendición. Pero que si fue allá y allá conoció pues a su tío, a Labán, conoció a Raquel, se enamoró de Raquel, se la pidió a Labán, y Labán le dice, está bien, con mucho gusto, claro te la voy a dar. Pues le dice, prefiero dártela a ti, no a un desconocido, pero trabaja 7 años para mí, le dice. Y viene aquel, y como amaba a Raquel, dice que aquellos años fueron como días, y cuando cumplió le dice, bueno, ya cumplí mis 7 años de trabajo, ahora dame a mi mujer, le dice. Con mucho gusto, le dice. Y se la dio,
¿Y qué si en la noche de bodas viene a descubrir de que no era su amada, no era Raquel, sino que era Lea? Y cuando dice, ya, estoy presa de un engaño, y le va a reclamar, mira cómo me engañaste, le dice. Pues lógicamente él había actuado con tretas allá en la casa de su padre, aquí empieza a cosechar. Así como sembró allá, empieza a cosechar, lo empiezan a engañar. No, le dice, ¿cómo va a ser eso? Que yo te voy a dar a la menor y esa no es la costumbre. ¿Sabes qué? Le dice, y lo empieza a explotar Labán. Como ve que es un buen trabajador y que a la par de eso, pues quiera que no, Dios lo bendice, ¿verdad? Y dice, pues trabaja otros 7 años para mí, le dice, y entonces con mucho gusto te voy a dar a mi hija Raquel. Y viene y empieza a trabajar otra vez. Y de ahí pues le da a su hija Raquel. Bueno, le dice, ya trabajé suficiente para ti, le dice, así que yo me voy de aquí. No, le dice Labán, ¿cómo te vas a ir? No te vayas, hombre, le dice, mira que aquí la cosa está bonita, yo sé que a ti Dios te bendice, entonces mira, mejor hagamos negocio, le dice. Entonces vamos a repartir las ganancias y le empieza a ofrecer un trato ahí Labán. Está bien, le dice, Jacob se lo convenció y empezaron a hacer tratos ahí con las crianzas de las ovejas. Y viene Jacob nuevamente y empieza a hacer tretas. Empieza a hacerle tretas porque dice que las ovejas más fuertes las ponía frente a unas varas y cuando estas ovejas pues se iban a parear, entonces aquellas ovejas miraban y salían las ovejas manchadas y en fin, empieza Jacob a hacer una serie de tretas con su suegro y de repente se empieza a enriquecer Jacob y el otro empieza a darse cuenta de que las riquezas son para Jacob y no para él, y los hijos le empiezan a reclamar y le dicen, mira padre, ¿cómo es eso que viene este Jacob? Y mira, te está quitando toda la riqueza, le dice. Te quita tus hijas, le dice, te quita tu ganado y te quita la riqueza. Ese vino sin nada, le dice, y mira cómo te está quitando todo, le dice. Entonces el otro se le mete la ira y lo empezó a ver con malos ojos y no tuvo bendición. Y dice que ya sentía que el suegro de él algún daño le hacía. Entonces le habló a sus esposas y les dijo, miren, su padre me está viendo con malos ojos. Entonces yo creo que la cosa aquí ya se puso difícil. O sea, esas riquezas eran a base de puras tretas. Entonces ya había una lucha ahí, ya que el hombre ya lo miraba con malos ojos, con ganas quizás hasta de matarlo, y entonces ya le entró temor y decidió huir y escapar. Pero todo era así, todo era tretas. Ya el espíritu de él estaba habituado a hacer jueguitos así. Aunque ciertamente pues era un hijo de Dios y tenía la bendición de Dios, pero siempre echaba mano de su carne, siempre echaba mano de su inteligencia, siempre echaba mano de sus tretas, y entonces la bendición se le opacaba. No tenía una bendición plena porque estaba mal orientado, estaba más confiando en su inteligencia, en su astucia, y siempre había algún engaño en lo que hacía, más de alguna treta estaba haciendo para obtener las supuestas bendiciones. Pues al fin se le escapa a su suegro, y cuando va en camino viene su suegro y lo persigue, y miren, se armó un relajo ahí, que si no tiene que intervenir Dios, pues saber ni qué le hubiera hecho Labán a Jacob. Pero Dios se le apareció en sueños a Labán y le dijo, no lo vayas a tocar, le dijo, porque este es mi siervo. O sea, tuvo que intervenir Dios. Y bueno, y al fin lo dejó ir, pero le puso condiciones. Y bueno, y se va afligido, huyendo de la muerte se va. Entonces le empiezan a poner a Jacob difíciles las cosas. Y Dios le ordena y le dice, mira, mejor vuélvete a tu tierra, le dice. Regresa otra vez de aquel lugar donde saliste. Pero ahí Jacob tenía una cuenta pendiente. Ahí en el fondo él sabía que se tenía que encontrar con su hermano, y conocía él el carácter de su hermano, el cual había jurado matarlo. Y le empezó a entrar cierto temor y cierta aflicción, porque él sabía que no era cualquier cosa encontrarse con un hermano airado y con deseos de vengarse. Entonces Dios lo puso entre la espada y la pared. Cuando una persona, hermanos, no agarra el camino correcto y se empieza a valer de tretas, de ciertos engañitos por ahí que parecen que no fueran inofensivos, y trata de jugarle la vuelta a Dios y jalarse él sus bendiciones y hacerle creer a Dios que sí él tiene bendición, que sí Dios y todo, y miren, jala el nombre de Dios y sí, y trata de hacerle creer a los demás que él tiene la bendición de Dios, pero realmente le quiere hacer un jueguito a Dios y le quiere hacer un jueguito a los hombres. Realmente no es tan convincente. Lo mira a Dios y dice, este pobre
¿Qué errores los que está cometiendo? Si él es la bendición, ¿qué necesidad tiene de andar haciendo esas tretas? Y los hombres lo miran y dicen, ese se está engañando. Está actuando, es cristiano, pero está actuando incorrectamente. Hace cosas por ahí que no son correctas. Está perdiendo su dignidad. O sea, por herencia tiene la bendición, por predestinación la tiene, pero ¿por qué se empecina en actuar en la carne y ponerle sombra a su bendición? Y los hombres lo ven y no muy le creen. Esaú no creía en Jacob. Lo tenía como un engañador, como un suplantador, como alguien que le gusta hacer tretas. Labán se quedó con el concepto de que Jacob era tretero, que le gustaba hacer tretas. Los hijos de Labán también pensaban eso, pensaban mal de él. Y no había necesidad de todas esas tretas, porque Dios lo hubiera podido bendecir así limpiamente y hubiera podido salir con toda paz de aquel lugar y con toda la bendición del caso. Pero quiso siempre tomar ventaja de cada asunto, pero ahora Dios lo llevaba a enfrentar la muerte. Dios lo llevaba a un punto crítico, donde ahí Jacob tenía que definir bien sus sentimientos. Donde ahí sí se iba a topar con una situación bastante difícil. Y voy a decirles, hermanos, que hasta que Dios no lo lleva a uno a una situación difícil, no se van todas esa suerte de engañitos que se pueden estar moviendo en el corazón. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, hermano. Sí, a veces Dios nos lleva a enfermedades de muerte. Pues aquí algunos de ustedes tal vez han estado al borde de la muerte y ahí han tenido que llamar a un siervo de Dios y decirle: hermano, yo le quiero contar toda mi verdad. Voy a descubrir mi corazón porque yo no me quiero ir al infierno. Mejor le hablo aquí y le digo todo lo que yo he pensado, todo lo que yo he sido, todo lo que yo he sentido. Quizá Dios tenga misericordia de mí. Por primera vez en la vida sale la sinceridad. ¿Y qué es lo que pasa? Viene Dios y bendice y hay una restauración. ¿Es cierto o no es cierto? Pero ¿por qué llegar a ese punto? O sea, la dureza y el engaño en el corazón del hombre es tan fuerte que muchas veces Dios lo tiene que llevar a situaciones críticas, como quien dice, entre la espada y la pared. Va a ser atravesado. Pues viene Dios y le dice: levanta tu campamento y te me vas allá a la tierra de donde saliste. Pero ahí había un estorbo para él, era su hermano, una deuda pendiente, un mal testimonio que tenía ahí. ¿Y cómo iba a resolver ese problema? Pues leamos ahí siempre en el capítulo 32, del verso 1, dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob: con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Fíjense, hermanos, de que es interesante. Dice que cuando él iba hacia la tierra, hay un campamento de ángeles, dice. Ángeles se le aparecieron, como Dios anunciándole y diciéndole: mira, entra correctamente, entra por la puerta. Tú tienes la bendición, ahí están mis ángeles que te van a ayudar. Pero viene él y empieza a maquinar algo. Dice: ya sé lo que voy a hacer. Le voy a enviar mensajeros a mi hermano para que le cuenten la prosperidad que yo tengo, que tengo vacas, o esto, que tengo el otro, y que he estado allá, y que el tiempo todo lo borra. Entonces, que yo soy un varón próspero, y quiso comprar con riquezas el perdón, quiso disculparse con riquezas. Está perdiendo su dignidad ahí. No está buscando el camino correcto y le dice: a ver si así hallo gracia ante los ojos de mi Señor. Una aparente humillación. Trata con cosas materiales mover el corazón de su hermano. Está utilizando su propia astucia, su propia inteligencia. Está tratando de hacer una treta ahí. Y le dice: a ver si así hallo gracia ante los ojos de mi Señor. Pero sigamos leyendo.
Verso 6, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Dejemos un momento ahí. Pues van los mensajeros mandados por él, por la brillante idea que él tuvo para convencer y para suavizar a su hermano y para buscar el perdón de su hermano. Y vienen aquellos y fielmente cumplieron. Y regresaron y le dicen: mira, está bien que tú vayas hacia tu hermano, él también viene hacia ti, le dice. Lo único es de que viene con 400 hombres, le dice. Y no vienen con tan buena cara, ni vienen tan contentos, le dice. Entonces Jacob se aguadó. Le entró una gran angustia, dice, y un gran temor, dice. Le estaba dando las espaldas a la bendición de Dios. No era esa una verdadera humillación. Hay quienes, hermanos, hacen una humillación de apariencia. Tal vez tienen problemas serios por ahí, tal vez en su trabajo, tal vez en su casa, tal vez qué sé yo dónde, y tratan de arreglar las cosas a su manera. Si hago esto, si digo esto, si mando esto, y tratan a veces con regalitos o con cosas materiales, apoyándose en la carne y una aparente humildad. A veces hay quienes tienen problemas en sus trabajos y quieren suavizar la cosa pues en la pura carne, y se topan con una cara dura, con una cara agria, con una cara que no les quiere perdonar, sino todo lo contrario, con una cara airada. Entonces ya se les mete el temor, no les están saliendo bien las cosas. Ellos pretenden hacerse su propia bendición, pero no están dejando que Dios obre en todo, no están buscando la guianza de Dios, le están dando las espaldas a la bendición. Dios les podría bendecir, pero como agarran su propia astucia, entonces no están siguiendo el camino correcto, por eso no hay respaldo de Dios. 400 hombres vienen con él a recibirte, y el otro se pone a temblar, lleno de miedo y de angustia, y ¿ahora qué voy a hacer?, dice. Pero sigamos leyendo, dice, verso 6, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó al pueblo que tenía consigo, y a las ovejas, y a las vacas, y a los camellos en 2 campamentos, y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda tu verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Dejemos un momento, miren lo que sucede. Bueno, le falló la primera. No le surtió efecto su brillante idea, su conato de humillación que hizo. Entonces, bueno, dice: bueno, aquí vamos a echar mano de más inteligencia. Ya sé, vamos a dividir, dice, los campamentos. Y vamos a hacer 2 campamentos. Si en caso mi hermano viene por acá y ataca un campamento, el otro huirá, y empieza a hacer sus propios planes. Y viene y le empieza a añadir, le quiere añadir una bendición haciendo su oración religiosa. Se le ocurre una brillante idea: eso es lo que haré, dice, voy a dividir los campamentos, y si viene contra el otro huirá. Y bueno, y entonces empieza a hacer su oración. Señor, le dice: Dios de mis padres, tú que has prometido bendecirme y que me dijiste: ven aquí y yo te prosperaré. Y Señor, yo que soy el más pequeño de todos y de todas tus misericordias. Y aparentemente se hace su bonita humillación por ahí, y le ora a Dios. Y miren, hermanos, eso se ve continuamente a veces. Cuando a alguien no le empiezan a salir bien las cosas y trata de arreglarlas hacia su manera, no, dicen: tal vez me equivoqué, tal vez lo que Dios quiere es que yo haga esto. Y siguen haciendo sus tretas, no bajo la dirección de Dios, sino que ellos, su propia inteligencia, su propia carne les dicta, y todavía le oran a Dios. Pero Dios está oyendo y dice: ay, este pobre no entiende. Dios lo está oyendo y dice: todavía sigue actuando en su carne, solo que ahora es más sofisticado.
Ahora es más apegado a la letra. Ahora es más inteligente para hacer otra sutreta. Ahora ya hasta oró. Pero Dios sabe que en el fondo de su corazón no hay una verdadera humillación. No hay un verdadero sentimiento de restauración, sino que lo está haciendo en su carne todavía. Pero sigamos leyendo, dice, verso 13, y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos, y lo entregó a sus siervos, cada manada por sí. Y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú, y aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallaréis. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Dejemos un momento. Aquí sigue maquinando su inteligencia. Ya se dice: tengo otra brillante idea, dice. Como tengo un montón de riquezas que las obtuve allá con esta mi inteligencia, y como tengo bastante, entonces le voy a preparar unos cuantos paquetes de regalo, ovejas, camellos, y le hace unos paquetes de presentes a su hermano, y dice: pues primero va a ir un grupo, y cuando encuentren a mi hermano y les pregunte qué pasó, qué es esto, le dirán: es de tu siervo Jacob, es un presente que te trae a ti, porque como es tu hermano, y en fin, y cuando encuentre al segundo, pues también le dirán lo mismo, y al tercero, y así voy a apaciguar la ira de mi hermano. O sea, muy inteligente para hacer sus preparativos, muy inteligente para querer alcanzar una bendición, pero él en el fondo sabe que esto no es suficiente. Está preparando un montón de cosas, se está ingeniando y cada vez es más inteligente, pero en el fondo sabe que ahí no está la bendición de Dios, porque todavía hay temor. Todavía hay temor, hay inseguridad, hay sombras delante de él. No está bien orientado hacia la bendición. No la está buscando donde la tiene que buscar, sino que él está prefabricando su bendición. Entonces no hay seguridad en lo que está haciendo. Y como les digo, hermanos, muchas veces podemos caer en esa situación. Perder esa dignidad y esa actitud verdadera de humillarse delante de Dios. Pero una actitud genuina, hermano. Hasta que Dios responda y de veras Él sea el que traiga la paz y la bendición a nuestro corazón. Podemos empecinarnos muchas veces en jalar cosas y pensar y maquinar una serie de cuestiones para ver cómo nos quitamos el problema de encima, pero no, solo Dios nos ve y dice: este sigue golpeando al aire, este sigue caminando equivocadamente, se engaña cada vez más sutilmente, por eso no tiene paz en su corazón. Porque cuando alguien actúa todavía con cierto engaño, aunque haga las cosas y dé ciertos pasos, siente temor en su corazón. No tiene libertad, no tiene bendición, porque se está metiendo a un camino de engaños. Una mentira jala otra, un engaño jala otra, una buena idea enreda y bueno, al final paran en unos problemas tremendos y no hay paz. Y Jacob lo sabe y en el fondo de su corazón sabe que todo eso, pues la astucia de su corazón no le está ayudando porque no tiene paz. Pero sigamos leyendo, verso 21 dice: pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob como solo, dice, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba.
Bueno, después de que se fabricó todas sus buenas ideas y bueno, planificó una serie de cosas, dice que pasó todo lo que tenía, ese arroyo, dice, y sus mujeres, sus hijos, su ganado, sus siervos y todo, pero en el fondo él tenía miedo de encontrarse con su hermano. Tenía temor, la muerte le asediaba. Entonces ahí empezó a obrar ya el Espíritu Santo en él. Decidió quedarse solo. O sea, ya empezó a reflexionar y dijo, no me va a salvar ni mi ganado, ni mis siervos, ni mis mujeres, ni mis hijos, ni las buenas ideas que yo tengo. No, aquí mejor me pongo a cuentas con Dios. Mejor me quedo solo, ya no voy a confiar en todo esto. Y dice que un varón se le acercó y luchaba con él, dice. Pero ¿quién era este varón misterioso? Pienso que no era un hombre carnal, como lo pintan en algunos cuadros, sino que era Dios mismo, hermanos. El Espíritu Santo luchó con él, diciéndole, Jacob, Jacob, suplantador, te estás engañando a ti mismo. Jacob, estás actuando mal, lo estás haciendo en la carne, entiende, la bendición no es por ahí, Jacob. Y Jacob ahí, no, pero yo creo que sí me puede dar resultado. Jacob, no te va a dar resultado lo que estás haciendo. Te estás empecinando en algo que no te va a traer bendición. Vas a morir. Si no tomas la guianza del Espíritu Santo, te vas a meter en un problema serio. Ese tu hermano no perdona. No hay fuerza que lo pueda mover. No es por ahí, no es así. Entiende, tú puedes tener la bendición. Es tuya la bendición. ¿Por qué no la haces efectiva? Si las bendiciones ya son tuyas. Si yo le juré a tu madre que tú eras el de la bendición, ¿por qué estás actuando en la carne? ¿Por qué estás opacando esa bendición que ya traes por naturaleza? Jacob, entiende. Y dice que toda la noche peleaba aquel varón contra él, aquel ángel, aquel espíritu, haciéndole conciencia. Y no, Jacob no se quería soltar de su carne. No, es que si no hago esto, es que si, no, ¿cómo voy a depender absolutamente? ¿Cómo voy a, miren, y aquella lucha espiritual en su alma, depender absolutamente de Dios o apoyarse en su inteligencia? Fíjense, hermanos, de que sobre nosotros como pueblo de Dios hay muchas bendiciones que a veces no se hacen efectivas porque no andamos en la dignidad que Dios quiere. Por andar en la carne no vemos efectivas las bendiciones de Dios. Es como que si un hombre rico tuviera un hijo y dijera, el heredero es este, son estos mis hijos. Yo si quisiera les podría comprar una casa, una mansión, un carro último modelo, les podría dar mucho dinero, pero no lo hago, dice, porque estos todavía no están maduros para administrar bien ese dinero. La herencia es de ellos, pero están actuando tan insensatamente que sería una locura que yo les dijera, mira, toma aquí 100,000 quetzales, sería para su perdición. No se hacen efectivas las bendiciones de la herencia porque no está caminando en dignidad. Pero si aquel hijo fuese honesto, recto, obediente, tuviese una trayectoria no de engaños ni de astucias, sino un testimonio claro, convincente ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres, entonces el padre diría, este ya está maduro, entonces aquí está tu cheque, anda a cambiarlo y haz efectiva esta riqueza. Pero ¿por qué no se hacen efectivas muchas bendiciones a veces en nuestra vida? ¿Por qué? ¿Por qué a veces nos vemos limitados en bendiciones? Falta de paz, falta de gozo, falta de libertad, falta de servicio en la iglesia. Usted tal vez podría estar sirviendo en cuantas cosas en la iglesia, pero como hay cosas ahí, hay trepas, hay engaños, hay sutilezas, entonces dicen, no, mejor, como decía el hermano Héctor hoy, que a veces ellos piensan y repiensan darle un privilegio a alguien, porque la tendencia a perder la dignidad es rápida. Usted es un hijo de Dios, puede ser un hijo de Dios, pero si todavía está opacado por esa sombra delante de usted, entonces darle esas bendiciones sería peligroso.
Si Pablo mismo decía, para que la excelencia de las revelaciones que Dios me da no me exalte, dice, tengo un aguijón en mi carne, dice, un mensajero de Satanás que me abofetee y que me humille, dice. Si el apóstol Pablo necesitaba eso, hermano, por la abundancia de revelaciones que tenía, yo lo tenía que limitar y le decía, bástate mi gracia, le decía, porque mi poder se perfecciona en la debilidad del hombre. Pues aquel varón, aquel ángel estaba ahí diciéndole, Jacob, luchando contra su dureza, Jacob, estás actuando mal, tus planes son muy bonitos, le dice, excelentes, de felicitarte tal vez, porque estás planificando muy bien, pero no es esa la ruta, no es esa la forma de vencer al enemigo, no es esa la forma de atraer la bendición. Planificaste muy bien, pero ahí no está mi bendición. Aprende a buscarme, aprende a buscar la bendición de arriba, no la saques de tu propia cabeza, no la saques con astucias ni con tretas, sino que búscala. Pues dice que aquel varón luchaba contra él y no había forma, hermano, no había forma de convencerlo. Y dice que de repente rayaba el alba, el tiempo se estaba terminando. Pero sigamos leyendo, dice, verso 24, dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. ¿Qué pasó? Dice que no podía el varón con él, hermanos, el ángel no lo podía convencer. ¿Durante cuánto tiempo el ángel ha estado luchando contra la dureza de su corazón? Y ya se está acabando el tiempo. Pues dice que cuando el ángel vio que ya se estaba acabando el tiempo, tenía que tomar el último recurso y clavarle una herida, hermano, un aguijón donde sí lo sacudiera. Y dice que le tocó el muslo, la coyuntura ahí, y se lo descoyuntó, dice, y eso ya le produjo una reacción a Jacob. A veces Dios tiene que dar un golpe muy especial en nuestra vida, hermano. Es ahí el Espíritu hablándonos. Mira, no sigas así. ¿Por qué estás actuando así? Es incorrecto lo que estás haciendo. Y redarguyendo el Espíritu Santo la palabra, los consejos, las exhortaciones. Y hay un redargüimiento y no, hay dureza. Y como que se acabara el tiempo. De repente viene Dios y da un golpe donde duele, hermano. Un golpe certero, un golpe bien puesto, y dice que le descoyuntó y Jacob sintió el dolor. Pero sigamos leyendo, dice, y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Ahí está la reacción, hermano. Pues cuando le golpeó, entonces le agarró, porque ya se sintió herido. Y entonces le dijo, suéltame, le dijo. No, le dijo, no, ya tengo conciencia, le dijo. Ahora no te suelto, le dice, si no me bendices. Aquel golpe, hermanos, aquel golpe certero, le vino a despertar la conciencia y le dijo, no, ahora no te suelto, le dice, no te vayas de mí. Miren, hermanos, cuando la conciencia nuestra llega a un grado supremo, digamos, cuando ya vemos el sol, no le damos la espalda, sino que lo vemos de frente y todo se ve con claridad. Miren, ahí cae uno, hermanos, y le ruega a Dios, Dios mío, perdóname, que tonto he sido, como dijo Asaf, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti, le dice, yo no comprendía lo que tú me querías enseñar. ¿Por qué renegué? ¿Por qué mi corazón se hizo duro? ¿Por qué pensé que tú eras injusto? ¿Por qué pensé tantas cosas malas? Yo no entendía, le dice, pero entrando a tu santuario, dice, o sea, al ver tu rostro, al orientarme bien, te había dado las espaldas, por eso no miraba bien, pero ahora que vuelvo mi rostro hacia ti, me doy cuenta realmente lo que está sucediendo en mi vida, tan duro que he sido yo. Pues Jacob, después de recibir ese golpe, lo agarró y no. Y dice, ahí en el libro de Oseas, dice que con ruegos y súplicas, dice, empezó a clamar y empezó a suplicarle, por favor bendíceme, por favor no te vayas sin la bendición, ya tengo conciencia. Y viene, verso 26, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, engañador, suplantador. Miren, Jacob nunca había tenido conciencia cuál era el significado de su nombre. ¿Por qué el ángel le pregunta? ¿Por qué le dice, a ver, dime cuál es tu nombre? O en otras palabras, ¿quién eres tú? Y también dijo, Jacob,
pero en ese momento cobró conciencia, suplantador. Tretero, negociante, aquel que quiere hacer las cosas a su propia manera. Y en ese momento a Jacob le vino una conciencia. Miren, uno dentro de la iglesia y en el mundo, hermano, ante los ojos de la gente, puede agarrar un espíritu, una forma de ser que define el carácter de uno. Si se pidiera referencia suya y usted algún día quisiera indagar cómo lo ven los demás, cómo lo ven los siervos de Dios, cómo lo ven en la iglesia o cómo lo ve la gente del mundo, tal vez se sonrojaría un poco cuando le dijeran cómo lo ven realmente. Tal vez nos costaría, hermanos, aceptar aquellos errores que tenemos todavía en nuestra carne. Por eso a veces nos exhortan y nos ponemos un poco rojos, a veces hasta molestos, un poco porque no queremos aceptar cómo somos realmente. Pero aquí, como ya había un golpe de por medio y se estaba acabando el tiempo, la muerte ya estaba cerca, dice Jacob, soy Jacob, le dice, así soy yo, le dice. Ah, vaya, qué bueno, le dice, que ya entiendes. Ahora viene la bendición, dice, verso 28, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Bueno, le dice, ya llegaste a un punto donde ya tienes una conciencia clara y por fin veo yo de que estos golpes te han ayudado y que sí vas a cambiar. Después de esto, sí, ya me convenciste, le dice. O sea, me venciste, en otras palabras. Hoy sí, yo pienso que ya después de esto sí va a haber un cambio en tu vida. Por eso ahora te voy a llamar Israel, porque luchaste con Dios y con los hombres y venciste. En otras palabras, de aquí en adelante, como que ya te voy a tener un poco de más confianza, como que voy a tener un poco más de credibilidad a tus palabras, porque ya aquel engaño, aquel Jacob, como que ahorita murió. Por eso ya no te voy a llamar más Jacob, sino Israel, le dice. Vas a ser una nueva criatura de aquí en adelante. Has nacido de nuevo y de aquí en adelante ya vas a hablar y vas a actuar rectamente. Mi temor y mi bendición sí van a estar dentro de tu corazón y no solamente en tu mente. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Pero miren, eso es lo que hace Dios. Realmente en el hombre hay tantos engaños que se mueven, tantas cosas ahí raras, tratándole de jugar a Dios, le promete cosas y sí, Dios mío, de aquí en adelante yo te prometo, y Dios solo lo oye. Qué bonito habla este muchacho, qué bonito habla esta persona, pero ahí vamos a ver cómo actúa. Y usted puede estar tan convencido en sus oraciones, Dios mío, yo te juro que de aquí en adelante sí ya no voy a ser carnal, ya no voy a hacer esto, no voy a hacer el otro, y Señor, yo sé que me vas a ayudar. Y se levanta, bueno, luego empieza a observar Dios. Como dice muchas veces el hermano Héctor, yo por misericordia oigo, dice. Para no decepcionar a los hermanos, los oigo y les creo, dice. Pero después los observo. Y después los vuelvo a exhortar otra vez. Porque sus palabras no fueron de acuerdo a sus obras. Pero van a llegar a un punto en que va a venir una prueba, va a venir una situación donde no va a haber alternativa, hermanos, para su vida. O usted se endereza, o la muerte está cerquita. Ahí venía aquel hermano de Jacob, Esaú, con 400 hombres fieros, dispuestos a tomar venganza por aquel engaño que le había hecho unos cuantos años atrás. Entonces la muerte se acercaba, le quedaba poco tiempo, tenía que nacer de nuevo. Y Dios le dice, ya no vas a ser Jacob, vas a ser Israel. Me convenciste y creo que de aquí en adelante sí vas a convencer a los hombres. Y primero tienes que convencer a aquel que ofendiste. Cuando te pongas a cuentas con él, lo vas a convencer. Porque hoy sí se ve que estás dispuesto a ser sincero en tu vida. Luego dice, verso 29, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Viene Jacob y le dice, ¿y tú quién eres? Le dice, dame tu nombre. Jacob le dice, no te das cuenta quién es el que te está hablando, le dice. ¿Para qué me preguntan mi nombre? Le dice. Y lo bendijo ahí, dice. Bendijo el ángel a Jacob y luego dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios
cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, ¿qué pasó, hermanos? Le salió el sol, dice, y cojeaba de su cadera. ¿Qué sucedió, hermano? Pues ella tuvo conciencia de que había tenido un verdadero y legítimo encuentro con Dios. Aunque había tenido otras experiencias espirituales antes, pero nunca había llegado a tal punto, a tal convicción, a tal encuentro con Dios. Y dijo, este lugar se va a llamar Peniel, porque aquí sí vi cara a cara con Dios. Aquí sí tuve que nacer de nuevo. Aquí sí tuve una experiencia genuina. Y cuando se levantó, dice que el sol le salió al frente, dice. Le alumbró el sol y llevaba una huella en su carne, dice. Un azote que ya no se lo podía quitar nunca. Una señal. Alguna prueba en su vida le va a dejar una marca imborrable. Lo va a hacer cojear, o sea, le va a dejar un recuerdito por ahí Dios, donde usted siempre... Imagínense aquel Jacob, me imagino que era un varón hermoso, pues... Y ni modo, ellos, siempre el hombre ha tenido la tendencia de cuidar su carne, pero ahí sí le quedó cojeando una pierna, un defecto en su carne, un recuerdo inolvidable. Y dice que los hijos de Israel respetaron ese recuerdo, dice. Una señal de Dios, un azote de Dios en la carne del hombre que dejó una huella, alguna experiencia en su vida, que va a llegar a ser tan fuerte, que le va a llevar a una relación más genuina con Dios. Pero esa experiencia le va a dejar una huella en su corazón, en su carne también, que usted nunca lo va a poder olvidar. Y le va a ser de señal entre usted y Dios para decir, Señor, tu temor va a permanecer siempre en mí. Cada vez que me recuerdo de esto, me vuelve el temor a mi corazón para ya no andar con tretas ni con engaños. Para concluir, hermanos, leamos ahí en el capítulo 33. Alzando Jacob sus ojos, miró y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños y Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Miren, ahí estaba el secreto de la bendición. No había que planificar tantas cosas, hermano, ni hacer tantas tretas. Solo había que buscar a Dios de corazón y de veras, hacerle votos al Señor de veras de vivir una vida recta. Y dice que él juntó a su familia y los puso ahí. Pero antes se iba él detrás de ellos, poniéndolos a sus hijos y a sus mujeres y a su ganado y a sus siervos como escudo. Pero no, dice que aquí él se pasó delante y de todo corazón se humilló delante de su hermano al cual había ofendido. Aunque Esaú no tenía bendición, aunque era un impío, pero también Dios, hermanos, nos lleva a reconocer. Pío, como decía el hermano Héctor, no nos hacemos más que nadie. No nos queremos hacer más que nadie. Si alguien amerita que una disculpa, aunque sea un impío, lo que usted quiera, pero si usted ha ofendido, vaya de todo corazón y suplicándole a Dios un verdadero respaldo. Pues ahí sí de corazón, se humilló Jacob, se inclinó a tierra. Miren, hermanos, qué arma más poderosa. Aquel hombre fiero y los 400 hombres no pudieron, hermano. No pudieron, y aquel se le aguadó el corazón a Esaú y se bajó, dice, y fue y corrió y lo abrazó y lo besó y lloraron juntos, dice. Dios lo bendijo ahí, hermano. Le quitó aquel juicio, le quitó aquel temor de muerte, aquella angustia. Parece fácil, hermanos, pero realmente tiene que ser una obra de Dios en nuestro corazón. Ahí halló la bendición. Y Esaú ya no lo mató, sino que todo lo contrario, lo bendijo. Se arrepintió y se le quitó el odio que tenía, el rencor que tenía contra él, se le quitó. Esa es la verdadera bendición de Dios, hermanos. O sea, no hay que andar haciendo tantas tretas ni actuando con engaño. No. Bienaventurado el varón, dice, cuya transgresión ha sido perdonada y en cuyo espíritu, dice, no hay engaño. Aquel varón, aquella persona, hermanos, que de veras
busca el camino de la bendición correctamente, la va a ver en su vida. Usted se puede pasar toda su vida haciendo tretas, jalando cosas y planificando situaciones y nunca va a ver la bendición de Dios. No se van a hacer efectivas todas esas bendiciones que Dios ha prometido en su palabra. Pero si usted busca la ruta correcta, usted va a ser un hombre con un nombre nuevo, con un nombre que Dios conoce, una persona con un espíritu limpio, con un espíritu recto, y Dios se va a agradar de usted. Y los hombres van a decir, sí, este ya cambió, este de veras ya es una nueva persona. Sus palabras van a tener credibilidad porque sus obras lo van a respaldar. Amén, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orarle al Señor. Y si Dios ha hablado a su vida en esta noche y usted reconoce que no ha buscado la bendición de Dios realmente como debe ser y las cosas no le han salido bien, Dios no se las ha prosperado, sumíese delante de Dios en esta noche y ruéguele que le haga una nueva criatura, que haya una verdadera disposición en su corazón al cambio. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia para con nosotros. Porque tú, Señor, sabemos que siempre quieres bendecirnos y siempre quieres prosperarnos, pero muchas veces nosotros mismos somos esa sombra que opaca tu luz, Señor. Dios mío, ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor, y llévanos a un encuentro genuino y verdadero contigo, Señor. Que tu Espíritu Santo siga haciendo esa obra. Bendito sea tu santo nombre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tu fidelidad y tu misericordia la vemos cada día. Padre, cumple tu propósito en nuestra vida, Señor. Digno eres tú de ser alabado y exaltado, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, bendito seas para siempre. Amén, Señor. Y amén. ¿Por qué no tomamos esa alabanza, hermanos, que dice, ¿quién podrá contender con Dios? Como el alfarero dice, tus manos de mí harán un vaso de barro que anuncie esas bendiciones, esa fidelidad, esa obra que solo Dios puede hacer. ¿Quién para siempre, oh Señor, tu justicia durará y los males de este mundo pronto ya no existirán. Un vaso
para siempre, oh Señor, tu justicia hará y los males de este mundo pronto ya no existirán. Como el alfarero, sus manos te guiarán. Un vaso de barro que su gloria anunciará. Como el alfarero, sus manos te guiarán. Un vaso de barro que imite su humildad. Gloria a Dios. Que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes.